son herramientas que también, como todos sabemos, no son necesariamente de Oxford, sino que se han utilizado por muchas organizaciones y que muchas veces en conjunto, creo que incluso en el tema del lema, por ejemplo, es algo que ha sido a través de muchas ONGs, incluso otras organizaciones que han contribuido a eso. Entonces, hay todo ese margen y todo ese rango, mejor dicho, de herramientas. ¿Por qué vamos a presentar estas tres? Bueno, primero porque el tiempo es limitado, yo diría. Segundo, porque realmente, vamos a decir, son aquellas herramientas, o por lo menos ahora hablo de estas dos de acá, en las que hemos estado trabajando considerablemente en los últimos meses, y es algo de lo que hemos trabajado con otros países en la región y fuera de esta región, y consideramos que, vamos a decir, hemos llegado a un punto que están aportando un buen enfoque y un buen análisis, están apoyando a realizar un buen análisis que nos pueda guiar en el diseño e incluso en el diseño de programas y de actividades. Primero que nada, quizás vale la pena que les cuente un poquito sobre el porqué de esta herramienta, ¿no? La herramienta trata de entender cuáles son, sobre todo, vamos a decir, las vulnerabilidades que está enfrentando una comunidad o una serie de comunidades de una características más o menos similares. Como punto de partida para ver de qué manera, o sea, cuáles son, o sea, entra realmente desde un enfoque abierto para decir, bueno, cuáles son los problemas que afectan a la comunidad y qué es lo que podemos hacer al respecto. Casi sin una preagenda, sino para decir, bueno, al entender eso, luego ya entenderemos cuáles son los equipos que tienen que trabajar acá y cuáles son las necesidades que hay que atacar. También vale la pena, o tengo que aclarar que este análisis va más allá de ser solo meteorológico o cambio o de impactos climáticos, sino realmente es multifactor y es uno de los puntos básicos para entender, vamos a decir, cuál es el impacto no solo al cambio climático de ese tipo de impactos, sino también temas políticos, socioeconómicos, etc. Y cuando hablamos de cuán sensible es, sensitivo, no, eso está mal, me imagino, es la magnitud del impacto, o sea, es la magnitud de lo que estamos hablando acá. Si se manifiesta ese factor, ese peligro, entonces ¿de qué manera impacta? ¿Y con qué fuerza va a impactar? Y por supuesto, ya vamos a ir sacando un poquito más de, ¿cómo se dice?, deshilachando el asunto. Y por último, el rayito vamos a decir que no nos vamos a olvidar de que también vamos a entender la parte positiva. Vamos a tratar de analizar también la parte positiva, cómo las capacidades de las comunidades van a darle a reducir el riesgo ya existente. Porque no estamos diciendo, bueno, en teoría, por supuesto, podemos tener un riesgo así, pero en la realidad, a lo mejor ya por lo que la comunidad lleva haciendo de toda la vida, el riesgo es realmente por las medidas que ya se han tomado. Esa es la importancia de realizar un análisis de poder, para luego entender mucho mejor de qué manera, o sea, tenemos esa foto ahí en la pared y entonces entendemos mucho más cuáles son los actores con los que tenemos que conversar y también cuáles son los puntos en el sistema donde el riesgo puede ser más alto o pueden ser impactados por los factores. Entonces siempre como un punto de partida ese análisis, que claro que hay mil metodologías para hacer eso. Pero también lo importante de este enfoque es que asegura que las intervenciones sean apropiadas a nivel local y que tengan una perspectiva de largo plazo, que no sea que estamos realmente tomando la raíz del problema y estamos atacándolo. Después de aplicarlo varias veces, de implementarlo varias veces, nos dimos cuenta que no se perdía finura al hacer este análisis así, más bien al contrario, se ganaba en el sentido de que era un análisis mucho más rápido y igualmente robusto, yo diría. Esto tiene sus pros y sus contras. Tiene sus pros que es más rápido, que es un análisis que se puede realizar, que es un análisis que incorpora otros insumos para entender la situación y para desarrollar intervenciones. Por otro lado, es el más limitado el contacto y que tenemos con un mayor número de miembros de la comunidad. Y bueno, y también hay un par de informes que vamos a sacar en el próximo mes, más o menos, que con mucho gusto se los envío, contando un poquito más la misma experiencia, pero cuáles son las implicaciones y cómo vemos que esto se marca dentro del tema de resiliencia. Pero bueno, eso lo hemos hablado bastante aquí en el tema del análisis. Y para finalizar ya es como
una herramienta para apoyar ese análisis del que hemos estado hablando desde el primer día y ayudar a priorizar cuáles son las áreas que pensamos que son más importantes de atacar para cada comunidad. Bien, gracias.